El hijo de mi mejor amiga me hizo sentir satisfecha. Más que mi esposo. Una historia de infidelidad. Me llamo Andrea. Tengo 46 años y nunca hubiera imaginado que viviría una de las aventuras más intensas de mi vida. Lo que estoy a punto de compartir me hizo experimentar la vida de formas que jamás imaginé que fueran posibles. He compartido más de 20 años de mi vida con Adrián. Un hombre de carácter conservador y de naturaleza reservada. Mi existencia es constante. Aunque está impregnada de la repetitividad de lo cotidiano. Ese verano, cuando el hijo de mi mejor amiga Carmen vino a quedarse con nosotros. Nunca imaginé que mi vida cambiaría de forma tan radical. Gabriel. Joven y lleno de energía a sus 22 años. Se quedaría un tiempo con nosotros antes de comenzar la universidad. Era el hijo único de Carmen. Protegido y algo ingenuo. Y ella estaba preocupada por cómo se las arreglaría solo en una ciudad nueva. Me ofrecía ayudarlo. Tanto por la amistad que me unía a Carmen como por la necesidad de romper la monotonía diaria. Desde el principio noté las miradas de Gabriel, no era irrespetuoso. Pero la forma en que sus ojos me seguían cada vez que entraba a la habitación revelaba un interés que no había sentido en años. Traté de ignorarlo. De convencerme de que era solo mi imaginación. Pero la verdad era evidente. Cada noche en la cena. Nuestras conversaciones parecían tomar un tono más personal. Más íntimo. Una noche. Adrián se fue de viaje de negocios por unos días. Y Gabriel y yo nos quedamos solos en casa. Habíamos pasado un día tranquilo. Lo llevé por la ciudad, le mostré algunos lugares interesantes y por la noche cenamos juntos hablando de cosas triviales y el ambiente en la casa era diferente, cada palabra parecía cargada de un significado oculto. Sentía como mi pulso se aceleraba cada vez que nuestras miradas se cruzaban incluso por un segundo después de cenar. Gabriel se levantó lentamente de la mesa diciendo que iba a darse una ducha antes de acostarse. Fingí no darle importancia y seguí recogiendo la mesa. Pero en mi mente empezaron a formarse ideas. Unos minutos después de que Gabriel entró al baño no pude resistir la curiosidad y me acerqué lentamente a la puerta entreabierta. Podía escuchar sus movimientos, el sonido del agua corriendo sobre su piel joven. La curiosidad me consumía y mi corazón latía con fuerza. Me decía a mí misma que no había nada de malo en echar un vistazo rápido. Solo un momento caminé con cuidado sin hacer ruido y miré disimuladamente por la rendija de la puerta. Gabriel estaba en la ducha y la silueta de su cuerpo era visible a través del vidrio empañado. El agua recorría su piel bronceada y cada movimiento de sus manos al enjabonarse el cabello parecía lento y deliberado. Aunque estaba a solo unos metros, era como si entre nosotros existiera un mundo entero. No podía apartando los ojos de él. En ese momento me sentí atrapada entre dos emociones contradictorias. Una parte de mí me pedía que me detuviera, que cerrara la puerta y me retirara. Pero la otra parte quería quedarse y mirar, descubrir qué podría suceder después. Gabriel se giró de repente y por un momento me pareció que dirigió su mirada hacia la puerta. Contuve la respiración temiendo que me hubiera visto, pero no hizo ningún gesto. Permanecí allí en el umbral de la puerta paralizada por el deseo y el miedo hasta que sentí que no podía respirar. Con un movimiento rápido retrocedí a mi habitación escondiendo mi rostro entre las manos, incapaces de creer lo que acababa de hacer. Esa noche no pude dormir. La imagen de Gabriel bajo el agua, su mirada intensa, quedó grabada en mi mente. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué me sentía tan atraída por este joven, este chico que era casi como un hijo para mí? Y sin embargo no podía negar la chispa que se había encendido dentro de mí. A la mañana siguiente, cuando nos encontramos en la cocina, me resultó difícil mirarlo. A los ojos sonreía aparentemente relajado como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que las cosas ya no eran iguales. La tensión entre nosotros era palpable. Sentía cada una de sus miradas sobre mí como si fuera un toque físico. Conforme pasaban los días, nuestra relación comenzó a cambiar de una manera sutil pero evidente para mí. Gabriel se volvía cada vez más confiado en mi presencia. Y yo sentía cómo me atraía cada vez más. Me hablaba abiertamente sobre su vida, sus miedos y deseos. Y yo lo escuchaba con una atención que no había dedicado a nadie en años. Cada noche en mi cama me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que esta tensión explotara. No era solo una simple amistad entre nosotros. Gabriel había comenzado a mirarme de una manera que no podía ignorar. Era un deseo latente pero aún oculto bajo la superficie de la cortesía y el respeto. Por mi parte me sentía atrapada en este juego peligroso. Cada día jugábamos con fuego y las chispas se volvían más intensas.
Aunque no habíamos hecho nada todavía, cada toque accidental, cada mirada furtiva me hacía preguntarme cuánto faltaba para que uno de los dos diera el primer paso, y en el fondo de mi corazón sabía que una vez que ese paso se diera no habría vuelta atrás. Cada tarde que pasábamos juntos aumentaba el misterio y la tensión. A veces me sorprendía provocando situaciones en las que pudiéramos estar solos. Encontraba excusas para tocarle la mano o lanzarle miradas que, aunque no decían nada directamente, contenían una inclara al mismo tiempo. Gabriel parecía responder sutilmente, como si ambos nos entendiéramos sin necesidad de hablar. Una noche, después de un largo día recorriendo la ciudad, la atmósfera en la casa se volvió más densa. La tensión, la conexión entre Gabriel y yo era casi palpable. Y cada gesto suyo, cada mirada, parecía cargar con un significado oculto. Mi esposo Adrián se encontraba una vez más fuera por trabajo, lo que implicaba que estábamos solos. Mientras estaba en la cocina, Gabriel apareció. Colaborar en la cocina. El espacio limitado nos llevó a estar juntos. Evoco el instante en que nuestras manos se encontraron, al intentar tomar los mismos utensilios. Fue un año que parecía inocente, pero me conmovió de manera profunda. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, pero ese instante fue suficiente para que un escalofrío de deseo me atravesara. Intenté retroceder rápidamente, pero había algo en el aire que nos mantenía unidos, tan cerca el uno del otro. Mi respiración se aceleró, y aunque Gabriel intentaba mostrar serenidad, una sutil sonrisa se asomó en su rostro. La tensión era tan intensa que se podía palpar casi de manera tangible entre nosotros. Disculpa, respondí con celeridad, intentando ocultar la intensidad del momento. Él simplemente sonrió y se dirigió al baño. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente estaba llena de pensamientos incontrolables. Lo observé caminar hacia el baño, y un impulso inexplicable me llevó a seguirlo. No sabía por qué, pero el deseo de descubrir qué hacía y de observar sus reacciones era demasiado fuerte para resistir. Al llegar a la puerta del baño, noté que no estaba completamente cerrada. Me acerqué con cautela y miré a través de la pequeña abertura. Al principio, el vapor dificultaba la visión, pero poco a poco la imagen se volvió más clara, y me quedé paralizada. Gabriel estaba frente al espejo. Pero no solo eso. Sus manos recorrían su cuerpo joven y musculoso, y su mirada estaba perdida, como si estuviera absorto en una fantasía. Me di cuenta rápidamente de que estaba pensando en mí. Sus movimientos eran lentos pero cargados de deseo. Sus dedos exploraban cada parte de su cuerpo con una intensidad que me dejaba sin palabras. Lo observaba escondida detrás de la puerta, fascinada y emocionada por ser el objeto de sus pensamientos. Mi respiración se aceleró, y aunque sabía que debía retirarme, no podía apartar la vista de él. Lo veía cerrar los ojos, suspirar suavemente, y ese sonido hizo que un escalofrío recorría mi columna. Sabía que era incorrecto quedarme allí, pero la curiosidad y el deseo eran demasiado fuertes. Me consumía por dentro. En ese momento, después de unos minutos que me parecieron una eternidad, retrocedí rápidamente, tratando de controlar mi respiración y calmar mi corazón que latía desbocado. Fui directamente a mi habitación, sintiéndome completamente desorientada. Acostada en la cama, la imagen de Gabriel seguía rondando en mi mente. Todo lo que había visto, la forma en que se tocaba, los sonidos que hacía, me excitaban más de lo que jamás habría imaginado. Esa noche, solo en la casa, sentí que el silencio era insoportable. Acostada en mi cama, notaba cómo el calor en mi cuerpo crecía. Miraba por la ventana, pero nada podía alejar la imagen de Gabriel de mi mente. Lo veía frente a mis ojos, tocándose, perdido en su fantasía sobre mí. Y yo me sentía atraída por el mismo deseo. Sin darme cuenta, mis manos comenzaron a moverse suavemente sobre mi cuerpo. Cada caricia me recordaba lo que había visto. Lo que sabía que Gabriel sentía. Que me toqué suavemente al principio sobre mi ropa, pero el deseo era demasiado fuerte para detenerme. Me cubrí con la sábana, dejando que mis dedos exploraran mi piel. Mis movimientos eran lentos, en el mismo ritmo en el que me imaginaba. Gabriel cerraba los ojos y lo veía una y otra vez, y eso solo aumentaba mi deseo. En esos momentos no podía pensar en las consecuencias. Mi cuerpo se dejó llevar por el placer mientras mi mente se perdía en la imagen de Gabriel. Sentí un clímax que me sacudió por completo, dejándome exhausta pero llena de una energía nueva, como si hubiese recuperado una parte de mí misma que había estado dormida por años. A la mañana siguiente, Gabriel y yo nos cruzamos en la cocina. Ambos actuamos con normalidad,
Pero la tensión seguía presente. Más fuerte dan nunca. Cada mirada que intercambiábamos era un recordatorio silencioso de lo que había pasado la noche anterior. Aunque no lo mencionamos. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego. Y la chispa entre nosotros crecía con cada día. Pasaron los días y la tensión entre Gabriel y yo se volvió casi imposible de ignorar. Todo parecía avanzar hacia un punto inevitable. Como si estuviéramos atrapados en un juego silencioso del que ninguno quería salir. Sin embargo, seguíamos manteniendo las apariencias. Cuidando cada gesto y cada palabra para no levantar sospechas. Una tarde. Después de un largo paseo por la ciudad. Decidimos ver una película juntos en casa. Escogimos una comedia romántica. Un momento sutil para desconectar. Estábamos cómodamente instalados en el sofá. Con las luces apagadas. Creando una atmósfera serena. Aunque impregnada de una energía vibrante que nos envolvía. Cada vez que estábamos solos. La proximidad entre nosotros convertía cada instante en algo significativo. Aunque ninguno de los dos pronunciara una palabra. En un instante. Casi de manera inconsciente. Mis dedos acariciaron delicadamente su brazo al intentar tomar el mando a distancia. Era un gesto que parecía simple. Pero la chispa del contacto era innegable. Ambos actuamos como si nada hubiera pasado. Pero nuestras miradas se cruzaron por un breve instante. Era lo que necesitábamos para validar lo que ambos intuíamos, que desde hacía un tiempo. Algo inminente se avecinaba. A medida que la película progresaba. La tensión se intensificaba, mi mente se perdía en pensamientos. Y cada sutil movimiento de Gabriel parecía intensificar la atmósfera. Finalmente me levanté para ir a la cocina. Buscando romper el instante. Pero mientras preparaba algo para beber. Percibí su presencia detrás de mí. Gabriel permanecía en la cercanía. En un silencio absoluto. Su cercanía despertaba en mí una mezcla de nerviosismo y emoción. «¿No puedo asistirte en algo?», inquirió. Con una calma aparente. Su mirada revelaba un trasfondo de inquietud. «No todo está bien». Respondí con un esfuerzo por conservar la calma. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Y fue como si el tiempo se congelara. Éramos conscientes de que estábamos traspasando un límite. Pero en ese instante. Nada más tenía relevancia. Gabriel se acercó a mí. Acortando la distancia que nos separaba, su aliento se hacía presente. Y mi corazón latía con intensidad. No obstante. Antes de que cualquier otra cosa pudiera suceder. Me retiré con delicadeza. Recordándome que debía conservar el dominio de la situación. Considero que sería mejor regresar al sofá. Comenté. Con una sonrisa que intentaba romper la tensión. Regresamos a la sala y terminamos de ver la película en silencio. Aunque no ocurrió nada más esa noche. La conexión entre nosotros se había vuelto más fuerte. Más evidente. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego. Pero también que ninguno de los dos estaba dispuesto a detenerse. En los días siguientes. Traté de mantenerme ocupada para evitar pensar en lo que estaba pasando. Pero cada vez que veía a Gabriel, esa chispa volvía a encenderse. Me daba cuenta de cómo su confianza crecía. Cómo sus gestos hacia mí se volvían más seguros. Aunque intentábamos actuar con normalidad frente a los demás. Nuestras miradas y pequeños gestos decían más de lo que las palabras podrían. Una tarde. Mientras Adrián estaba en casa. Gabriel y yo coincidimos en la cocina y comenzamos a hablar. De asuntos aparentemente simples. Pero cada término parecía encerrar un sentido profundo. Éramos conscientes de que no podíamos cruzar esa línea ante los demás. Pero la tensión persistía. Un recordatorio constante de nuestros sentimientos. Y de lo que estaba en juego. Finalmente. En una de esas noches en que Adrián se marchó de viaje otra vez. Gabriel y yo nos encontramos a solas, estábamos en la sala. En medio de una charla que oscilaba entre lo trivial y lo profundo. Cuando la conversación empezó a adentrarse en lo personal. Gabriel compartió conmigo sus sueños y temores. Y yo lo escuché con una atención que no había ofrecido a nadie en mucho tiempo. La conexión emocional entre nosotros era tan intensa como la tensión física. Y eso lo volvió aún más complicado. En un instante de calma.
Nuestras miradas se cruzaron una vez más. Carecía de palabras. Pero existía un profundo entendimiento entre ambos. Sin embargo, en esta ocasión, nadie se atrevió a avanzar. Más allá. Éramos conscientes de que nos encontrábamos en el umbral y que traspasarlo implicaría enfrentarnos a consecuencias que no estábamos seguros de poder afrontar. A medida que transcurrían las semanas, la conexión entre Gabriel y yo se hacía más intensa. Aunque todavía no habíamos traspasado ninguna frontera clara. La tensión aumentaba. Y ambos sabíamos que nos acercábamos a un momento decisivo. Mientras tanto, Adrián, sin percatarse de lo que sucedía, proseguía con su rutina. A menudo distante del hogar por motivos laborales. Una tarde, Gabriel y yo optamos por salir al jardín para deleitarnos con el agradable clima. Nuestras conversaciones giraban en torno a lo cotidiano. Pero cada palabra estaba impregnada de significados ocultos que ambos captábamos mientras él se dedicaba a reparar una silla y yo recogía algunas hojas que habían caído. Las manos se cruzaron de manera fortuita. Transcurrió un año veloz. Pero fue tiempo suficiente para que nuestras miradas se encontraran con una intensidad que comunicaba mucho más de lo que nos atrevíamos a reconocer. Estoy profundamente agradecida por todo lo que realizas. Por mí, expresó Gabriel con una sonrisa. Sincera es lo mínimo que puedo hacer, respondí, esforzándome por ocultar la emoción que comenzaba a aflorar en mi interior. El resto del día fluyó con calma. Pero esa conexión permanecía. Como un hilo invisible que nos entrelazaba. Era consciente de que la situación era arriesgada. Que estaba coqueteando con la idea de que podría escapar en cualquier instante. Pero también sabía que no deseaba detenerme esa noche mientras Adri estaba fuera. Gabriel y yo en sal. Viendo una película como solíamos hacer antes. Aunque esta vez la atmósfera era distinta. Cada gesto parecía unirnos más a lo que estaba destinado a suceder. Al concluir la película, Gabriel se puso de pie. Para dirigirse a su habitación. Pero antes de hacerlo, se detuvo y me observó. Hola. Dijo Andrea con una sonrisa que revelaba más de lo que sus palabras podían transmitir. Saludos cordiales en esta noche. Gabriel. Respondí, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Esa noche. No pude dormir. Me quedé despierta reflexionando sobre todo lo que estaba sucediendo y cómo habíamos llegado a este punto. Era consciente de que caminábamos sobre una cuerda floja. Y un paso en falso podría cambiarlo todo. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de emociones y pensamientos contradictorios. Intentaba mantenerme ocupada para no pensar demasiado en Gabriel. Pero cada vez que lo veía, esa chispa que nos unía se hacía innegable. Aunque no habíamos hablado directamente sobre lo que sentíamos, nuestras acciones hablaban por sí solas. Finalmente, una noche en la que estábamos solos de nuevo, decidí que era el momento de enfrentar lo que estaba sucediendo. Después de cenar, lo llevé a hablar al jardín. La noche era fresca y las estrellas brillaban intensamente en el cielo. Nos sentamos en una banca y, durante unos minutos, el silencio fue nuestro único compañero. Gabriel. Creo que necesitamos hablar. Dije finalmente. Ruptura del silencio, él asintió. Pero las palabras no encontraron su camino. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese instante comprendí que no era necesario decir mucho más. Ambos éramos conscientes de lo que estaba sucediendo. Pero ninguno de los dos deseaba ser el primero en avanzar. Entiendo que esto puede ser un desafío. Empecé. Sin embargo, él me cortó, no necesitas añadir nada más. Entiendo tus emociones y comparto esa misma experiencia. Sus palabras me sorprendieron. Pero al mismo tiempo experimenté una extraña sensación de alivio, por primera vez. Ambos estábamos siendo sinceros con nosotros mismos y con lo que ocurría entre nosotros. La noche se convirtió en un torbellino de emociones. Contenidas. Aunque no cruzamos ninguna línea. Ese momento marcó un antes y un después en nuestra relación. Sabíamos que estábamos en un camino peligroso. Pero también éramos conscientes de that we didn't want to stop. El tiempo continuó avanzando y Gabriel y yo nos acostumbramos a convivir con esa conexión silenciosa pero intensa.
A pesar de que nunca cruzamos los límites de manera explícita. Cada interacción estaba cargada de significado. A medida que los días pasaban, nos enfrentábamos a la inevitable realidad de que esta etapa debía llegar a su fin. Una tarde, Carmen, la madre de Gabriel, me llamó para avisar que ya habían hallado un espacio en la residencia universitaria. Gabriel se trasladaría al campus en unas semanas. Al escuchar la noticia, experimenté una combinación de alivio y tristeza. Era consciente de que su partida era lo mejor para ambas. Pero no podía evitar sentir que estaba perdiendo algo. Especialmente la noche anterior a su mudanza. Gabriel y yo tuvimos una última conversación en el jardín, iluminados por la suave luz de las estrellas. Discutimos cada detalle de lo que había ocurrido durante su tiempo en casa. Aunque hubo cosas que decidimos omitir. La conexión que habíamos compartido. Pero nuestras palabras estaban llenas de una emoción que no requería explicación. Agradezco profundamente todo. Andrea. Ha sido un elemento fundamental en esta fase de mi existencia, comentó Gabriel con una sonrisa. También ha sido eso. Gabriel. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Le respondí, tratando de mantener la compostura. Cuando llegó el día de su partida, me despedí de él con un abrazo largo y sincero. Mientras lo veía alejarse, supe que nuestra historia, aunque breve y llena de emociones contenidas, había llegado a su fin. Fue un capítulo que quedaría guardado en mi memoria. Un recordatorio de los límites que había cruzado y de las lecciones que había aprendido. A partir de ese momento me dediqué a reconstruir mi vida con Adrián. Aunque nuestra relación seguía marcada por la distancia, comencé a valorar más lo que teníamos y a trabajar en fortalecer nuestra conexión. Gabriel se convirtió en un recuerdo. Una chispa que iluminó un momento de mi vida, pero que finalmente se desvaneció en el pasado. La vida nos presenta momentos que desafían nuestros límites y nuestras decisiones. Esta historia no es solo un reflejo de los errores que cometemos, sino también de las lecciones que podemos aprender de ellos. Si algo les ha resonado, les invito a reflexionar sobre la importancia de valorar lo que tienen y de buscar siempre el equilibrio en sus relaciones. Si les gustó esta historia, los invito a suscribirse al canal Disfruto y activar la campanita para recibir más historias como esta. Agradezco profundamente que estés a mi lado en esta travesía llena de emociones. Hasta el próximo episodio.